Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y en esta ocasión estamos dando inicio a la sesión número 4 dentro de nuestra unidad 1. Esta sesión tiene por título Frontera de posibilidades de producción, que se resume en FPP. El término frontera de posibilidades de producción es importante para poder seguir justificando cuáles son las bases del comercio, es decir, por qué es importante que una nación comercie, incluso cuando pareciera no tiene ventaja absoluta. Haciendo una recapitulación, recordarás, mencionábamos la sesión anterior que teníamos un país A y un país B. Para Smith, el término de ventaja absoluta nos decía que los países eran buenos en hacer algo, ¿no? Por ejemplo, decíamos vino y queso. Y decíamos que bajo este razonamiento, si A produce vino y B es bueno produciendo queso, entonces es bueno que ambos lleguen a comerciar. Después vino la teoría de David Ricardo, y David Ricardo hace su aparición porque resulta que hay casos en los cuales, si tenemos igual el país A y el país B, resulta que A es bueno produciendo ambos bienes, ¿no? Pero B es malo produciendo ambos bienes. Y ante este escenario entonces nos interrogamos, ¿es válido comerciar para B? Si siguiéramos el razonamiento de Smith, la respuesta sería que no. Sin embargo, llega David Ricardo y dice, oye, país B, es posible que tú puedas comerciar. ¿Cómo sería posible? Bueno, introduciendo el término de ventaja comparativa, ¿no? Y con el término de ventaja comparativa resulta que B puede comerciar con aquel bien que le cueste menos trabajo producir, en términos, bueno, de el factor trabajo, ¿no? Aquí el factor trabajo es importante. Y entonces decíamos que si, por ejemplo, citando un poco lo que fue el caso de la sesión anterior, si por ejemplo A decíamos, bueno, tenemos aquí ambos bienes, vino y tenemos queso, y decíamos, si resulta que A destina mucho más trabajo para producir vino en comparación que B, ¿no? Y supongamos que B requiere menos trabajo, pues entonces a B le conviene comerciar vino y A puede destinar ese trabajo en producir a lo mejor otros bienes, ¿no? Bueno, aquí hay un factor importante que es el factor trabajo. El factor trabajo entonces es clave para David Ricardo en cuestión de explicar por qué los países comercian, ¿no? Y entonces está el costo relativo. Se denomina relativo porque yo estoy midiendo un bien en términos de el otro, entre países. Por lo tanto, la ley de la ventaja comparativa de Ricardo sugirió entonces que es importante la especialización y que el comercio sí puede llevar a ganancias en ambas naciones. Incluso, decíamos, cuando una no tenga ventaja sobre la otra. Pero aquí hay otra observación a la teoría de Ricardo, porque resulta que Ricardo había trabajado solamente con el supuesto de la teoría de valor-trabajo. Es decir, estamos bajo el supuesto de que tanto A y B pueden comerciar y ser felices en términos del trabajo. Pero si nosotros analizamos esto en la vida real, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y solamente el trabajo define el intercambio de bienes? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el país B, donde se supone que tenía una ventaja sobre A en términos de lo que le cuesta en cuanto a trabajo, en cuanto a horas de trabajo producir ese bien,
imaginemos que tiene también importantes extensiones de tierra o tiene también maquinaria, ¿no? Eso corresponde a otros factores que no precisamente tienen que ver con el factor trabajo, ¿no? Y esto es uno de los puntos que se va a refutar dentro de la teoría de David Ricardo. Pero bueno, entonces su teoría depende del supuesto restrictivo de la teoría valor-trabajo, en la que se asume que el trabajo es el único factor de producción, era lo que decíamos, ¿no? Pero en la práctica el trabajo es solo uno de varios factores de la producción. Bueno, por lo tanto, la teoría del comercio internacional actual va a tener que ir un paso más adelante de lo que fue la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. Y entonces va a introducir un esquema, una teoría importante que es la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Que conlleva el término de curva de transformación. La idea central es la siguiente. Hago un pequeño paréntesis. Las imágenes que yo estaré tomando, así como los cuadros de la sesión anterior, fueron tomados de muchos del libro Paul Krugman de Economía Internacional y también del libro de Mankiw de Conceptos Básicos de Economía. Entonces, bueno, acoto esto por si tú me pides que a lo mejor te brinde información sobre las ilustraciones, se toman, ¿no?, de estos dos textos que también estarán disponibles en el foro de Classroom. Bueno, tenemos la frontera de posibilidades de producción de este país. La línea de la frontera de producción muestra, vamos a tener aquí estos dos bienes que hemos venido manejando, ¿no? Tenemos por un lado queso y aquí tenemos de este lado vino en litros, ¿no? Y el otro en kilos. Bueno, pues la frontera de posibilidades de producción, supongamos en este país que es A, muestra la cantidad máxima de queso que se puede producir dada una producción de vino y viceversa, ¿no? Por ejemplo, supongamos que un país tiene cierta cantidad de recursos, el país A, y puede producir dos bienes, de nuevo, puede producir queso y vino. ¿En qué medida tiene que producir vino o cuánto tiene que producir de queso? Bueno, esto lo podemos ver mejor si lo retratamos en esta frontera de posibilidades de producción. Esta recta tiene una pendiente. Si recordarás, las pendientes reflejan el cambio de una cosa con respecto a otra, es decir, el cambio de una variable con respecto a otra. Esto lo pongo aquí anotado porque lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, a lo largo de esta curva, entonces se muestran las diferentes combinaciones de bienes, de vino y de queso que se pueden hacer en el país A. ¿De acuerdo? Bueno, la frontera de posibilidades de producción entonces muestra las combinaciones de dos productos, ¿no? En nuestro caso era vino y era queso, que una nación puede elaborar cuando todos sus factores de producción, aquí tenemos tierra, trabajo y capital o habilidad empresarial, se utilizan de la forma más eficiente posible. Entonces, la frontera de posibilidades de producción ilustra la posibilidad máxima de producción de una nación. Es decir, en nuestro ejemplo, esto sería lo máximo que podría producir esta nación A, ¿no? Es decir, 500 litros de vino, y lo máximo que podría producir destinando todos sus factores de producción en el queso serían 1000 kilos de queso, ¿no? Pero si produce 1000 kilos de queso, produce nada de vino. Y si produce 500 litros de vino, no produce nada de queso. Tiene que buscar entonces un equilibrio. Bueno, este concepto de la frontera de posibilidades de producción ilustra otro concepto importante, que es la noción de costo comparativo, ¿no? Un poco te acordarás
Este concepto ya ha sido introducido por David Ricardo. Pero bueno, ahora tenemos dos países. ¿De acuerdo? Imaginemos que hay dos bienes. Existe el trigo y existen automóviles, ¿no? Y tenemos dos países. Tenemos Estados Unidos y tenemos a Canadá. Sin comercio en teoría, ¿no? Digo en teoría, el país de Estados Unidos estaría produciendo aquí. Estaría produciendo lo máximo, 60 a lo mejor, no sé, pensamos lo que lo estamos midiendo en kilos, no sé, 60 toneladas a lo mejor de trigo. Y el máximo que puede producir de automóviles es 120. Se mueve a lo largo de esta frontera de posibilidades de producción, ¿no? Supongamos que es una nación que no comercia. En esta línea, ojo, la línea que estoy subrayando. Mientras que Canadá puede producir 80 automóviles, pero también puede producir 160 toneladas de trigo. Entonces, bueno, aquí esto es sin comercio, que es esta línea, ¿no? Esta línea. Bueno, aquí es claro que Estados Unidos tiene una ventaja en la producción. Bueno, si destinara todos sus factores de producción, estaría produciendo 120 automóviles, mientras que Canadá estaría produciendo solo 80. Pero Canadá tiene más posibilidades de producir trigo en comparación que Estados Unidos. Entonces aquí la pregunta ¿es bueno que comercien? ¿Y qué tendrían que comerciar? Bueno, eso depende no nada más del factor trabajo, como lo había señalado Ricardo, sino también depende del factor tierra, del factor capital, y también lo decía la teoría de la habilidad empresarial. Y esto solo se puede reflejar a través de la frontera de posibilidades de producción. Recuerda que la frontera de posibilidades de producción es la cantidad máxima que ese país puede producir con esos factores de producción. ¿De acuerdo? Bueno. Esta curva, bueno, recta, por así decirlo, tiene algo que se denomina pendiente. Y esta pendiente, es decir, tiene un grado de inclinación, si tú te fijas. Bueno, ese grado de inclinación es algo que se denomina la tasa marginal de transformación. ¿Vale? La tasa marginal de transformación muestra la cantidad de un producto que una nación debe sacrificar para obtener una cantidad adicional del otro. Por ejemplo, si Canadá, por ejemplo aquí, quiere producir 100 de trigo, sin comercio, estaría aquí, tiene que sacrificar una cantidad de automóviles, ¿no? Estos automóviles los dejaría de producir para producir más trigo, y así sucesivamente con el otro bien. Esta tasa de sacrificio se llama costo de oportunidad. Esto es un concepto también de economía. Y, por ejemplo, para medirlo, en términos del ejemplo que estamos teniendo, sería, por ejemplo, el cambio en trigo entre la tasa de cambio de automóviles, ¿no? Esto sería, repito, la tasa marginal de transformación. Bueno, imaginemos que existe autarquía. Autarquía es la ausencia de comercio, ¿no? Y Estados Unidos prefiere producir y consumir en el punto A, este punto, ¿no? Imaginemos, no hay comercio, produce solamente en este punto. Bueno, entonces, bajo esto, con sus 40 automóviles y sus 40 fanegas de trigo, ¿no? Igual, Canadá produce aquí en el punto A. Bueno, ¿cuáles son las ganancias de especialización? Imaginemos que, pues bueno, se quedan solamente aquí, ¿no? Y no comercian.
Bueno, si estos países se decidieran para comerciar, tendrían sin duda ganancias. Estas serían las ganancias en este cuadro de especialización. Pero bueno, esto es un tema que vamos a abordar en la siguiente sesión. Por el momento me interesa que te quedes con la noción de que los países entonces pueden moverse a través de algo denominado frontera de posibilidades de producción para definir la cual nos dice la cantidad máxima que un país puede producir de un bien. En la siguiente sesión estaremos analizando entonces las características de estos cuadros para que puedas tener una conclusión sobre la combinación entre el concepto de David Ricardo y el concepto de frontera de posibilidades de producción. Bueno, te agradezco mucho tu atención, nos vemos en la siguiente sesión y que tengas excelente tarde.